Buenos días, ¿cómo se encuentran? Vamos a comentar la lección 230 del libro Ejercicios de un curso de milagros. Ahora buscaré y hallaré la paz de Dios. Padre, busco la paz que me distes al crearme. Lo que se me dio entonces tiene que encontrarse aquí ahora, pues mi creación tuvo lugar fuera del tiempo y aún sigue siendo inmune a todo cambio. La paz en la que tu Hijo nació en tu mente aún resplandece allí sin haber cambiado. Soy tal como tú me creaste. Solo necesito invocarte para hallar la paz que me diste. Es tu voluntad la que se la dio a tu Hijo. Y cuando hablamos o cuando nos referimos a la voluntad de Dios, sí, es eso, ¿no? La voluntad del Padre para el Hijo es perfecta felicidad. Y perfecta felicidad es paz. Y es ahora, aquí ahora. Y reconocer, sí, que recordar la paz es recordar que soy tal como Dios me creó y que esa creación, sí, eso que me creó es fuera del tiempo. Bien, entonces cuando hacemos nuestras prácticas, ¿sí? O cuando nos tomamos ese minuto de silencio para observar qué estoy eligiendo en la mente, si amor o miedo, es recordar que mi herencia es paz, pero aquí ahora. Es recordar que la voluntad de mi Padre para mí es paz y no es menos que eso, ¿sí? Es, eh, es también recordar cuando me estoy eligiendo qué quiero, si paz o miedo, si elijo paz, si elijo amor, es estar eligiendo estar uno en Dios, es reconocer que no estoy aquí, sino que mi creación, lo que soy, es fuera del tiempo. Bien, por eso se necesita todo el tiempo esto de las prácticas y de cada instante observar a la mente, ¿sí? Porque es una forma de deshacer esta idea de este yo personal, esta identidad personal, ¿sí? Esto es mío, ¿sí? Esto es mío, esta es mi relación, es mi hijo, esta es mi casa, mi hogar, mi trabajo, todos son mi, ¿sí? Que nos llevan a una identidad personal, cuerpo, ¿bien? A una idea, a un valor que yo le he dado, ¿sí? Entonces, en estas prácticas, cada vez que yo realmente las hago en conciencia, ¿sí? Es reconocer, bien, ¿qué estoy eligiendo? ¿Qué estoy eligiendo? Desde el miedo, ¿sí? Algo donde estoy buscando hacer para poseer, para tener, ¿sí? Para sobrevivir, para que, bueno, tenga este dinero, para vivir, para que me paguen mis cuentas. O me detengo, ¿sí? Lo observo como el juego, como lo que se mueve, lo que desde el desapego, ¿sí? Y bien, esto no afecta a mi sentir, ¿sí? Porque lo que soy, mi sentir, ¿sí? Es paz, es Dios. Y claro, la mente necesita de ese entrenamiento para que poco a poco, ¿sí? Ese valor que puso afuera, ¿sí? Eso que creía que podía darle, que podía hacerle sentir, así sea miedo o felicidad, ¿sí? Ya es neutro. Entonces, mientras no se reconoce, claro, necesitamos de esta práctica, sí, que nos direccione, ¿no? Que nos dé ese foco a la mente, ¿sí? Porque la mente lo que necesita sí, es vigilancia, es ese entrenamiento, es ese, de nuevo, llevarla al foco, ¿sí? Para que nos seamos conscientes de lo que estamos eligiendo, ¿sí? Sí, unidad, estaremos, ¿sí? Paz, eligiendo la paz, o separación, estaremos eligiendo conflicto y separación. Ahora, no pasa nada que lo hagamos por lo menos 10 minutos y después nos olvidemos, ¿sí? Porque claro, Jesús nos repite todo el tiempo que nos olvidamos, ¿sí? Y claro, es tan grande los estímulos,
los distractores, que claro que la mente lo que hace es, se requiere de mucho entrenamiento y valentía decidirse solamente por el amor, pero que en algún instante lo vamos a tener que elegir, ¿sí? Y yo lo observaba estos días, eh, como todo es, donde elegí todo desde el miedo, está volviendo a mí, pero no como para verlo como una ofensa o como un ataque, para defenderme, no, para que haga consciente que había elegido desde el miedo. Porque estos días unas compañeras me hablaban del tema de la traición, ¿sí? Y yo digo, está viniendo este tema otra vez a mí, ¿sí? Entonces, eso era observar cómo todavía hay momentos o aspectos de mí, áreas de mí, donde yo todavía me sigo traicionando, ¿sí? Me sigo mintiendo con la esperanza de que algo va a cambiar, ¿sí? De que el otro algo va a cambiar. Y claro que me choca verlo, ¿sí? Me choca, hasta me da bronca y si se siento resentimiento, que era también lo que me traían las compañeras. Si ellas me hablaban de esta idea de resentimiento, porque claro, cuando tú estás esperando que el otro actúe de una determinada manera, ¿sí? Por supuesto que hay una expectativa. Entonces, lo que duele, el resentimiento que se genera, ¿desde dónde es? De esas expectativas, ¿sí? Y si bien yo, entre comillas, sí, puede ser que hace 15 años atrás, ¿sí? Sufrí una infidelidad, una traición. No tenía la conciencia que tengo hoy, ¿sí? Porque en aquel momento decidí desde el miedo, entonces, por supuesto, decía el mal, lo que uno, ¿no? Cuando le pasa algo malo, ¿qué es lo que, ¿no? Y entonces ahora está viniendo a mí, pero a través de otra persona, ¿no? Quizás no como fue antes, ¿sí? Pero con otro aspecto. Entonces, claro, vuelve a mí esa idea de traición. Bien, pero claro, ahora lo puedo ver desde otro lugar y elegir decidir de otra manera. ¿Sí? Puedo seguir ahora echándole la culpa a este personaje nuevo que tengo, ¿sí? O, sí, que a lo primero sí, vi el impulso de la mente y ver, no, es de nuevo este patrón, ¿sí? De esta niña que en algún momento se sintió traicionada, ¿sí? Porque se sintió como abandonada, que no recibía la atención que ella creía que le debían dar los adultos, no se generó ese espacio de seguridad, ¿sí? Y entonces, claro, siempre está con esa idea de que alguien la va a venir a rescatar, ¿no? Esa expectativa allá arriba, que por eso también siempre fui de mirar películas donde viene, sí, esa pareja feliz, donde la rescatan, ¿no? Donde primero todo mal y ¡puf! ¿No? Entonces, y me río y lo comparto porque realmente todo lo que hacemos lo hacemos desde esas heridas, ¿sí? Inconscientes. Pero qué bueno que puedan salir a la superficie y darnos cuenta de que hay otra manera de ver ahora, de que hay otra manera de elegir. ¿Sí? Es así como nosotras podemos cortar ese patrón, ¿sí? Pero ese patrón de cortar no es porque ya vamos a evitar este tipo de cosas. No, no se trata de evitar, sino de que pueden volver a venir, ¿sí? Pueden venir a venir, pero ya eso no nos va a afectar, va a ser neutro. Si no les van porque le hemos retirado el valor. Bien, entonces observar. Por eso les compartí el otro día en un reel, ¿sí? Poderse hacer esta pregunta: ¿quién es el que sufre? ¿Sí? ¿Quién? ¿Quién es el que sufre? ¿Sí? ¿Quién es el herido? ¿Quién es la herida? ¿Sí? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Sí, porque son preguntas que el ego no se puede contestar. ¿Sí? Y estas son preguntas que te lleva a autoindagarte. Entonces, lo importante del sentir, ¿sí? Es la autoindagación. Solamente aquellas preguntas correctas
te llevarán a que las historias y las máscaras se caigan. Mientras tanto, seguirás reforzando lo mismo, por lo tanto, seguirás proyectando lo mismo, por lo tanto, te irás experimentando lo mismo desde el miedo. Bien, entonces, ya a la altura que estamos de estas lecciones nos han llevado por un cierto proceso, que no está escrito, ¿sí?, detalladamente, pero nos ha llevado a observar el pensamiento, a la emoción y a autoindagarnos. Por eso algunas tienen como ejercicios, ¿sí?, de traer los recuerdos a aquellos amigos, ¿sí?, de hacer una tarea más corta, otra tarea más larga, principalmente en las lecciones primeras, o sea, no primeras, en las primeras antes de este repaso, ¿sí? Porque en la autoindagación, el ego, esa historia que nos contamos, que defendemos con tanto amor, se cae, ¿sí? Y solo así puedes descubrir la trampa que te cuentas, porque quien se boicotea y se pone las trampas eres tú mismo, ¿eh? O sea, porque el ego eres tú, ¿sí? Tú eliges el ego. El ego no es algo, no es un patrón fuera de ti, no, el ego es algo que yo elijo. Bien, entonces también es mi responsabilidad, ¿sí?, que el ego sin conciencia. Entonces, si quiero ser honesta y congruente, lo que hay que soltar son estas historias que nos contamos, ¿sí?, y que nos hemos creído que somos verdad. Ahora buscaré y hallaré la paz de Dios, es reconocer, ¿sí?, que lo que te creó es paz. Por lo tanto, tú no eres menos que eso. Tú eres paz. Pero paz por encima de lo que esté sucediendo. Paz por encima de una guerra, por encima del robo, por encima de... por encima de una discusión, de una pelea. Tú eres eso. ¿Sí? Yo soy eso. Entonces, mientras sigamos, ¿sí?, viendo separación, claro que nos vamos a defender. Claro que nos vamos a defender con uñas y dientes a lo que sea, porque hemos puesto valor, ¿sí?, a una etiqueta, a una expectativa, ¿sí?, a una idea. Bien, pero no pasa nada, no pasa nada, ¿sí? El tema es observarlo, ¿sí?, y ver cuántas veces, ¿sí?, queremos tener la razón antes que elegir la paz que somos. ¿Por qué sentimos eso? Porque sentimos que si no nos defendemos, ¿sí?, perdemos, nos hieren, ¿sí? Porque claro, es porque está la creencia de que somos un cuerpo, ¿no? Claro, el cuerpo que lo pueden destrozar, lo pueden mutilar, ¿no? Pierde sangre, duele, se enferma, por supuesto, ¿sí? Por eso es un tema de identificación, ¿sí?, de con qué nos identificamos. Bien, y cómo esta idea del cuerpo es un apego, ¿sí? Y bueno, no es como lo más fácil de lo cual nos vamos como a desidentificar, ¿eh? El cuerpo se dice que es lo último a lo cual nos desidentificamos. Entonces, nada, a medida que vayan apareciendo las ideas, iremos trabajando, ¿sí? Y la del cuerpo, bueno, no es una de las primeras a las cuales nos desidentificamos, no, para nada. Llevará su proceso y se llevará también su reconocimiento de, bueno, de reconocernos más en la mente de Dios, ¿no? Por eso siempre tiene que ser una elección constante, ¿sí? Y bueno, esa es la tarea, ¿no? Y darnos cuenta de que la paz, ¿sí?, no es algo de cómo se comportan los otros o cómo está el mundo, ¿sí? De que haya guerra, de que no haya, de que haya hambre, de que no haya, de que haya un buen clima o no, de que si el sol está o no, de que si llueve o no. No, ¿sí? Porque seguimos depositando la paz afuera, ¿sí? Y a los 5 minutos, menos de esos 5 minutos, esa paz se cayó, ¿sí? Es algo efímero, es algo que... Y la paz de Dios no es eso, ¿sí? La paz de Dios es inabarcable,
¿sí? Es eterna, ¿bien? Y no la podemos depositar en algo donde al instante se cae. Bien, entonces hacer ese tipo de observación también nos lleva, bueno, a ver cuántas veces estamos eligiendo elegir tener el control o tener la razón. Sí, claro, claro que un poco nos confronta, pero a medida que nos vamos como interiorizando más, bueno, ya somos más conscientes cuando reconocemos, sí, sí, porque también ser honestos a reconocer, ¿no? Que muchas veces no estamos en paz porque, nada, queremos tener la razón, que eso nos lleva a discutir o querer tener el control. Ya capaz que no es tanto, ¿sí? Ya no viene como ese impulso de pelear, pero no, todavía sí, todavía seguimos eligiendo tener la razón y querer tener el control, ¿sí? No pasa nada, pero ya verlo es un gran paso. Ahora buscaré y hallaré la paz de Dios. Recuerda que es algo que se siente y que solo tú los puedes experimentar. Por eso Dios no es algo pensado, no es algo interpretado, ¿sí? Es algo sentido. La paz es sentir. Y sentir la paz de Dios es sentir sin historias, sin cuentos, sin interpretaciones, sin debería ser, sin que algo cambie. No importa cómo esté el mundo, no importa. No importa cómo se esté comportando tus hijos, tu pareja, la casa como esté, ¿sí? Si hay ruidos, acá siempre hay ruidos, siempre. Ahora, ¿qué eliges en medio de todo eso? ¿Eliges paz? ¿Eliges el perdón? ¿O eliges señalar, juzgar? ¿Sí? Es una elección constante. Nos vemos mañana en la siguiente lección. Que estén muy bien.